Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor Omar Muñoz. Él es cirujano dentista, especialista en prótesis bucal e implantología. Él se encuentra en Ciudad de México y en Instagram como dr.omarmuñozl. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias a la doctora Paulina Toledo por la invitación. Y sobre todo, fíjense que yo les diría a ustedes que antes que algún título de profesional como una licenciatura, una especialidad, soy un amante de la rehabilitación, ¿vale? O sea, muchas veces me ha pasado que me llegan pacientes, cantidad de ellos, que muchas veces les cuesta sonreír o comer y Sí. se siente una satisfacción, un orgullo que en algunas citas puedas cambiar totalmente eso y finalmente empiezas a tener este amor al arte, ¿no? Básicamente soy una persona muy sencilla en el aspecto de una persona tranquila, me gusta mucho las series, cosas en general que tengan que ver con algunos aspectos de terror, esta índole, porque emocionalmente me atrapa. También podría decirlo que me gusta mucho ir al cine, este tipo de actividades. En cuanto a lo que es odontología, pues me encanta lo que es la rehabilitación. Trabajo con muchos especialistas, los cuales me ayudan a engrandecer mi trabajo. Aprecio también el suyo porque entre múltiples disciplinas podemos llevar a un caso que parece complejo a Mm. una rehabilitación totalmente sorprendente. La verdad es que me siento muy animado el día de hoy, para poderles a ustedes presentar no solamente mis experiencias, sino mis conocimientos. Eres de la UNAM, ¿verdad? Sí, soy de la Universidad de la UNAM desde la licenciatura. Este, Estuve trabajando en pandemia en el hospital, en el ABC. Después suspendí esa actividad para realizar mis estudios de posgrado en prótesis bucal e implantología. Y gracias a Dios, el día de hoy, terminé la especialidad en el mes de junio. Me siento realmente muy orgulloso, muy satisfactorio este trayecto que tuve, pero sobre todo, pues con todas las ganas de ya de darle a este mundo laboral, que si bien al inicio no es tan sencillo, estoy seguro de que tiene grandes oportunidades con esfuerzo. Claro, y tu pasión por rehabilitar bocas y por devolver la sonrisa que traes como desde la licenciatura, qué padre que ya se materializó y hasta terminaste ya tu especialidad. Claro, ya tienes un enfoque diferente. Gracias a Dios, he tenido y conocido grandes personas muy buenas, muy amables, muy carismáticas. Y gracias a todos ellos he podido tener una experiencia enriquecedora y cálida en la cual, pues he mejorado mi práctica clínica y también he mejorado muchísimo como persona muchas veces al identificar al paciente como eso, como una persona, no como un paciente que solo es un estudio. Eh, Agarras mucha humanidad gracias a esto y realmente estoy muy contento de lo que he logrado hasta ahora. Sí, y tiene su consultorio por si quieren remitirle a algún paciente en Coyoacán, Ciudad de México. Ah, claro que sí, de hecho está en Ciudad de México, en Coyoacán, en América 224 Interior 114. Por si en algún momento lo requiere, pues con mucho gusto. Súper bien. Hoy les vamos a presentar, bueno, el doctor les va a presentar un caso que es All on Four, como ya lo comentó, es un caso clínico que realizó para que se queden. Pues empecemos, doctor. Les voy a platicar un poco del concepto del All on Four. Más que nada, el concepto de All on Four nació para rehabilitar a aquellos pacientes que ya no tenían dientes o tenían una dentadura realmente desahuciada. Entonces, pensando en algo, en una rehabilitación fija, eh, se, se ideó este concepto es explícitamente para llevarlo a cabo en una función de una prótesis fija. Yo me voy a enfocar totalmente en este concepto desde un punto de vista protésico para que ustedes lo puedan tener en cuenta a la hora de su rehabilitación, ¿vale? O sea, evidentemente también voy a tocar unos cuantos temas, que tienen que ver con temas implantológicos y periodontales,
pero mi enfoque principal esta vez va a ser en un tema protésico. ¿Por qué? Porque es muy amplio, todo esto suele ser muy amplio. Y en un cuánto tiempo, en una hora, por ejemplo, no creo que sea suficiente. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿vale? Bien, para todo esto, yo quiero explicarles a todos ustedes que para iniciar cualquier tipo de tratamiento, siempre se tiene que tener consideraciones las cuales son, primeramente, la habilidad del operador, o sea, como nosotros, qué tan hábiles somos en mano, también qué tanto conocimiento nosotros podemos llegar a entender a través de la literatura para darnos estas pistas para llegar a un tratamiento predecible, ¿vale? Entonces, yo no les voy a dictar tal cual el artículo, sino yo les voy a dar lo importante para que ustedes lo puedan tomar y aplicar en su clínica. Por ejemplo, este concepto de All on Four inició primeramente en la clínica del doctor Maló, de Paulo Maló, donde él optó por 42, 44 pacientes colocarles 176 implantes en carga inmediata, es decir, quitar todos los dientes y colocar en esa misma cita los implantes y colocarle las prótesis. Esta es una carga inmediata. En el momento en que colocas los implantes, en este mismo momento vas a colocar la dentadura. Si se dan cuenta y siguen mi señalamiento, este paciente inicialmente tiene esta radiografía panorámica en la cual podemos nosotros apreciar que tiene realmente una dentadura en sus últimas, o sea, realmente no tiene un buen pronóstico, por lo cual se le va a hacer este tratamiento de Olonfor con esta guía quirúrgica que diseñó el doctor Paulo Maló, donde tiene un pin incisal que se coloca exactamente en la línea media y tiene estas líneas en esta barra, lo cual son una guía visual para que el operador pueda colocar los implantes. Claro que esto es anteriormente lo que se hacía, actualmente es diferente, ¿vale? Nada más es para tener este señalamiento. Ahora, una vez que ya tenemos esta guía metálica, se colocaban los implantes con referencia a las líneas y paralelismo que tiene nuestra regla con estas características. ¿Cuál es la característica principal aquí? Que los implantes anteriores se colocaban totalmente rectos y los más distales tenían que tener una inclinación de 30 grados. ¿Esto para qué? Para darle mayor estructura y alcance a básicamente lo que es las fuerzas oclusales, para que nuestro ensalada de diagnóstico, es decir, si los hubiéramos colocado rectos, hubiesen llegado únicamente a, no sé, un segundo premolar, primer premolar, pero gracias a la inclinación podemos llegar un diente y medio más atrás, ¿vale? Ahora, aquí en esta radiografía ya tenemos los implantes colocados. Si se dan cuenta, los dientes anteriores son totalmente perpendiculares, paralelos, rectos. Los dientes más distales están inclinados 30 grados. ¿Y cómo se compensa eso? Se colocan unos aditamentos que se llaman de muchas maneras. Pueden llamarse multi-unique, transmucoso, transepiteliales, SRA. Todas esas denominaciones son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada marca le pone su nombre. ¿Vale? No quiero ser tan explícito en esto de los aditamentos, puesto que al ser la plática de un Olonfor, ya no es tan básica, es un poquito más avanzada, pero estoy seguro de que en este canal de Odontoblogs ya tienen grandes propuestas acerca de conceptos básicos en implantología, ¿vale? Ahora, después de la colocación de los aditamentos sobre los implantes, lo que se hace, bueno, aquí tenemos básicamente la vista de los multi-unix, que son los aditamentos que van sobre los implantes. En este caso se enfocó únicamente en el artículo en una prótesis inferior, como lo podemos ver aquí, ¿vale? Ahora, colocando las dentaduras, las prostodoncias, podemos ver la oclusión y que efectivamente tienen muy buen torque, es decir, muy buena resistencia. Estos implantes se colocaron con un torque de 40 newtons
y al finalizar se hizo una estructura colada de metal cerámica. Ahora, ¿qué es lo importante reconocer en este video? Pues lo siguiente, este es un resumen que a ustedes les va a ser útiles. Todos los implantes anteriores, es decir, los 4 implantes, se tienen que colocar antes de llegar al agujero mentoniano y los implantes más posteriores deben ser inclinados a 30 grados. Generalmente la longitud de los implantes tiene una variancia que es de 10 a 18 milímetros. ¿Y a qué corresponde esto? ¿Cómo se determina? Bueno, realmente se determina en base a la cantidad ósea que tenga el paciente, ¿vale? Y generalmente los dientes que están inclinados, distalizados, angulados, suelen ser más grandes. Cuando yo les digo que se busca un torque de 40 newtons, quiere decir que cuando colocas el implante debe tener tal magnitud que más adelante se los voy a mostrar, tiene que tener una retención bastante considerable para que se pueda cargar ese implante, es decir, para que puedas colocar una prótesis sobre ese implante y pueda ser soportada y no tenga ninguna complicación. En este artículo se colocaron bueno, perdóname, en este artículo los implantes más posteriores fueron de un diámetro de 4 milímetros y los anteriores tuvieron una variación de 4 a 3,75 de diámetro. Generalmente en este artículo menciona que de los 176 implantes que se colocaron, tuvieron una supervivencia a los 6 meses del 98%, y esto es debido a que ese 1%, 1,5% que hubo pérdida de los implantes, no fue en el transcurso, sino fue en el momento operatorio. Es decir, en el momento en que colocaron los implantes, esos implantes no tuvieron éxito y los tuvieron que quitar, no una vez colocados y pasado el tiempo, solamente fue una implicación quirúrgica. Y, y los pilares que van sobre los implantes, los aditamentos, los accesorios, tienen una angulación de 17 o 30 grados. Esto para corregir la manera en la que se expone en el medio oclusal. Es decir, si ustedes aprecian esta radiografía, podemos encontrar que inclusive aunque estén angulados nuestros implantes, esta parte que son los pilares tienen una corrección, y exactamente los más distales, que al ser de 30 se corrigen hasta 17 o 30 grados según, 17 o 30 grados según el caso. Entonces dan hacia oclusal. Si te das cuenta, todos los aditamentos dan hacia oclusal, no dan hacia acá donde debería ser la colocación del implante, sino se corrige. Más adelante también se los voy a enseñar. Ahora, eso fue la mandíbula. Hablando del tema en la maxila, tenemos lo siguiente. Eh, 8 años después salió este artículo que dice que fue publicado en el 2011 también por el doctor Paulo Malo, nos refiere lo siguiente. En la maxila, generalmente lo que nosotros llegamos a tener es un hueso mucho más suave, ¿vale? Es un hueso, un hueso neumático, básicamente. La maxila es un hueso neumático, lleno de porosidad, por lo que en comparación a la mandíbula, que es un hueso compacto, es un hueso duro, tiene una complicación quirúrgica también y a contemplar en el momento de la rehabilitación. Bien, en este artículo básicamente se colocaron 976 implantes, ¿vale? De estos 976 implantes tuvieron un éxito del 93%. ¿Por qué? Porque se hizo un enfoque básicamente de un seguimiento de 3 a 10, de 3 a 5 años. En los primeros 3 tuvo un buen éxito del 95%, y al llegar a los 5 años tuvo un éxito de la supervivencia de los implantes del 93%. Esto debido a que algunos pacientes se retiraron del estudio o evidentemente hubo alguna pérdida de los implantes, donde mencionan claramente aquí que las fuerzas recaen más en los implantes que están más a los extremos. Es decir, generalmente en este caso del All-on-4 suelen ser los implantes más distales. Este, Ahora, la diferencia en la colocación de los implantes con respecto a la mandíbula es la siguiente. Los implantes
más distales tienen que ser colocados en una inclinación generalmente de 45 grados y nuestra referencia propiamente dicha es la pared anterior del seno. Es decir, este es nuestro seno, lo que estoy delimitando con el señalador, y el implante se coloca en la parte más anterior. Esto hablando de los distales. Esta inclinación también puede variar de 30 a 45 grados, ¿vale? En la actualidad, pero generalmente es 45 grados. Y con los pilares que corrigen esta angulación, puedes llegar a hacerlos totalmente paralelos en la parte más oclusal, ¿vale? Ahora, este, para los que no sepan exactamente a lo que me refiero con 35 newtons de torque que nos da la estabilidad primaria, eso quiere decir, si se dan en mi señalador, aquí tenemos una matraca que tiene exactamente en esta situación, en esta vista, una serie de cantidad de números que va del 0 al 15 y al 35. Esto nos quiere decir el torque, los newtons a los que nosotros vamos a apretar y vamos a hacer fuerza para colocar o un aditamento o nuestro implante. Este es un desarmador el cual se coloca dentro de la matraca y se ve de esta manera. Esto nosotros lo colocamos en el implante o en el aditamento de esta manera, jalando únicamente de la línea más proximal, que es esta, para que nosotros podamos dar el ejemplo. Y en este ejemplo tiene un torque de 15 newtons que se logró al apretar, digámoslo así, que es como un desarmador en el que vamos apretando y en algún punto te va marcando la resistencia que opone. En este caso es son 15 newtons, pero tiene que llegar a 35 en la colocación de los implantes, ¿vale? Ahora, ¿a qué nivel tiene que estar colocado este implante? Bueno, el cuello del implante, según la filosofía, puede ir equicrestal o subcrestal, ¿vale? En esta imagen lo que podemos ver es un implante que se encuentra subcrestal, es decir, por debajo del hueso. Este implante está equicrestal, que está a nivel del hueso, y este otro implante está supracrestal, que está por arriba del hueso. Y generalmente en este artículo lo que hace es colocarlo a nivel equicrestal, pero depende de las filosofías actuales, puede ser sub o equi. Ahora, aquí menciona que el diámetro también de los implantes puede ser de 4 milímetros o de 3,5. ¿Cómo se determina el diámetro del implante? Como viene en esta imagen del implante, la parte más superior, calculando la distancia de un borde al otro, ese es nuestro diámetro del implante. Pero también tenemos ahora en las conexiones internas un diámetro que es interior, que es independientemente al exterior. Es decir, si aquí mide 4, este puede medir 2,5. Ahora, lo que yo les platicaba de los pilares que se colocan sobre los implantes, existen pilares o accesorios que tienen por nombre, ya les comenté, transmucoso, transepitelares, SRA, multiunic, de diversos modos, se colocan dependiendo de lo que tú necesites. En el caso del Olon 4, como los implantes son angulados, se necesitan pilares angulados. Les dibujé una línea para explicarles, en este caso, que si, por ejemplo, los implantes anteriores usualmente son rectos, entonces este aditamento es totalmente recto en todo su eje, pero al contrario, este otro implante empieza recto, pero llega a un punto en donde tiene una angulación. Si se dan cuenta, en la imagen aparece que es de 30 grados. Este, por el contrario, también empieza recto y tiene otra inclinación, pero esta inclinación es de 17 grados. ¿Cómo se determina esta inclinación? Al colocar nosotros estos aditamentos sobre los implantes tienen que dar exactamente esa exposición de esta plataforma
tienes que verlo totalmente circunferencialmente en una vista oclusal, ¿vale? Ese es un tip. Y ahora, el contacto o la oclusión preferida para el doctor Malo en este artículo es en una oclusión, en una máxima intercuspiración con guía canina. Y yo les había comentado que dependiendo de la densidad va a ser un factor sumamente importante a considerar al momento de realizar nosotros una planificación. Es decir, generalmente la parte anterior de la sínfisis de la mandíbula tiene un hueso duro y poco vascularizado. En la zona posterior de la rama de la mandíbula tenemos una zona y un hueso tipo 2. Es un hueso también duro, pero tiene un poco más de vascularidad. El problema empieza generalmente cuando encontramos un hueso muy poroso, que no tiene esa resistencia y altamente vascularizado. ¿Por qué? Porque la literatura lo puede referir como un hueso de corcho, como un corcho de vino. Si te das cuenta, ese corcho es muy suave. Entonces, imagínate tú colocarle un implante a ese corcho, pues va a tener muy poca retención y podría llegar a tener movilidad. Y este hueso tipo 3 lo podemos encontrar en la parte anterior de la maxila, siendo así que el hueso tipo 4 lo encontramos en la parte posterior de la maxila. ¿Sí? O sea, es como un dato a contemplar. Ahora, la clasificación SAC en implantología eh, nos dice lo siguiente. Bueno, primeramente, la clasificación SAC en implantología del ITI, que es el International Team Implantology, nos refiere que hizo una clasificación para poder valorar la colocación de los implantes según sea el caso, donde de la palabra SAC, S es un caso simple, A es un caso avanzado y C es un caso complejo. Yo en este momento les voy a mostrar un caso complejo, ¿vale? Pero primeramente vamos a tener en cuenta todos estos datos teóricos para que nosotros podamos tener datos y así poder realizar un diagnóstico y tener algo más predecible. Generalmente tenemos la clasificación NASA, que básicamente nos habla donde el ASA tipo 1 es un paciente saludable, es un paciente sano, no fuma y no bebe. En el ASA tipo 2 encontramos a pacientes con una enfermedad ligera. Es un paciente que puede fumar, bebe socialmente, puede tener obesidad, pero son enfermedades muy leves. En un ASA tipo 3 ya tenemos enfermedades severas, donde ya tenemos alguna disfunción que repercute directamente en nuestros pacientes, donde podemos tener una diabetes, pero una diabetes mal controlada. Es decir, de estos pacientes que son muy normales, que no se toman la medicina porque se les olvida tomarse el medicamento, no siguen instrucciones. Este tipo de pacientes recaen en el ASA tipo 3 junto con pacientes que abusan del alcohol, tienen problemas hepáticos, este, no sé, historias clínicas de infartos cardíacos. Y en el ASA tipo 3, 4, perdón, ya tenemos a pacientes realmente con una enfermedad importante, es decir, a personas que ya han tenido enfermedades cardíacas por más de 3 meses, tienen algún problema disfuncional, alguna, eh, no sé, situación sistémica bastante compleja. Son pacientes que realmente ya tienen una situación saludable muy inestable. Y ahora, en la parte de abajo podemos ver una tabla con un color verde, amarillo y rojo. El verde nos representa que es un buen candidato y tiene muy poco riesgo. En el intermedio, el color amarillo nos habla de los pacientes que tienen un riesgo moderado y en el rojo son los pacientes que son realmente una alerta roja para que tú prestes atención y veas si realizar tus tratamientos o no, donde por ejemplo los pacientes que consumen anticoagulantes como la aspirina realmente no consideran esto como un riesgo alto, más bien es muy bajo. Cuando ya tomas directamente suspensiones como anticoagulantes,
tú ya eres un paciente que cae directamente en el índole de riesgo intermedio, siendo así que si ya eres un paciente cardíaco que has tenido algún infarto, es un paciente que recae en la clasificación de paciente alerta roja, ¿no? O sea, de alto riesgo. Si son pacientes que consumen inmunosupresiones, si estás controlado, digo, no debería haber gran problema. Solo hay que tenerlo en cuenta para cualquier procedimiento que podamos nosotros realizar. Si ya tienes un paciente también, como lo menciona, con un paciente diabético mal controlado, ya es un diagnóstico intermedio, ¿no? Es un riesgo. Y generalmente, si es un paciente que ya consume inmunosupresores por poliartritis o demás, ya está en alerta roja. Ahora, pacientes con radioterapia. Si no recibes radioterapia o es menor a 50 Grays, eres un paciente apto, candidato, con bajo riesgo, porque esa dosis de 50 Grays es nada más para personas que reciben esta radioterapia, pero de manera preventiva. En cambio, si subes esa radiación más allá de los 50 Grays, eres un paciente moderado, porque ya esta es una radiación que es para el tratamiento de alguna severidad, de alguna enfermedad. Pero si esa radiación es más allá de 12 meses, ya te comportas como un paciente que catalogas en rojo, porque ya tienes ciertos efectos que conducen a quizá no ser candidato para este tipo de procedimientos. Y ahora, la psicología realmente del paciente. Cuando tú hablas y conversas con el paciente, tienes que darle a entender todo lo que tú le estás explicando, cómo se va a llevar este plan de tratamiento y a dónde pueden ustedes llegar. Pero, por ejemplo, si estos tipos de pacientes no entienden o son realistas acerca de lo que tú le estás explicando, tienes que también tenerlo a consideración, porque si es un paciente que conversa contigo, es un paciente que es de bajo riesgo, porque básicamente es un paciente que lo ha entendido. Ahora, un paciente que no está totalmente convencido podría ser un paciente moderado, ¿no? Porque tendrías que tener todo firmado y en un documento para que no llegases a tener ningún tipo de problema. Y finalmente, los pacientes que son un riesgo son aquellos pacientes que independientemente de lo que tú les explicas, escuchando sus necesidades, pero aún así no puedes tú llegar a un acuerdo y explicarle la situación real a donde él puede llegar, tienes que tenerlo mucho en cuenta si quieres realizar ese tipo de tratamientos, porque al final podría ser más pesado el futuro que el mismo tratamiento. Y que no todos los pacientes, como dices, son candidatos a implantes. Sí, exactamente. De hecho, en esta tabla vamos a hablar un poquito más allá de cuáles pacientes sí podrían ser, cuáles no. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la misma clasificación del SAC, este, ya nos coloca directamente quiénes son de color verde, que son de bajo riesgo, amarillo de mediano y alto de color rojo, ¿vale? Enlace tipo 1, increíble, paciente sano, muy bien ahí, vamos. Pero un paciente mediano, un SAC 2, 3, hay que tener cuidados ahí porque ya son pacientes comprometidos que podrían estar cuidándose o no. Y en el tipo rojo es el de ASA tipo 4, que básicamente son pacientes con una enfermedad sistémica importante. Ahora, se medica bajo riesgo, perdón, no se medica, es de bajo riesgo, muy bien ahí. Toma algún medicamento que afecte su salud, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta un paciente mediano de bajo riesgo, digo, de mediano riesgo. Toma antirresortivos para los bifosfonatos, definitivamente no. O sea, un paciente que consume bifosfonatos ya de algún tiempo, 2 meses tan siquiera, ya no es un paciente que tendrás que tener en cuenta para la colocación de estos implantes o incluso alguna cirugía importante. Estos pacientes ya no son candidatos. Ahora, el estatus generalmente mental de nuestro paciente. Tú puedes conversar de una paciente que muestra cierta madurez al explicarte este tratamiento. Bueno, adelante, el paciente lo puede llegar a entender. Si es un paciente joven, adolescente, podría ser que no sea un buen candidato dependiendo
justamente de la perspectiva que tenga él y él cómo lo comprende, porque suelen ser pacientes jóvenes. Y generalmente cuando son niños o muy jóvenes, no entienden mucho de estos tratamientos, por lo que no son considerados aptos para este tipo de tratamientos. Ahora, para la radioterapia, si recibe, si no está recibiendo radioterapia, es un buen paciente. Lo que les comenté ahorita, si eso puede ser un paciente mediano, de mediano riesgo, si recibe una radiación menor a 50 grays, que es preventivo, pero si lo supera, ya es un paciente de alto riesgo. En cuanto a la higiene, también la clasificamos en un buen paciente, en un paciente regular y en un paciente con una pobre higiene. Que aquí les va un tip para los que colocan sus prótesis. Siempre, siempre, siempre es importantísimo que en el diseño de las prótesis que vayan sobre los implantes sean higienizables. No saben la cantidad de veces que me he encontrado con prótesis que tienen muy mala higiene, pero no por culpa del paciente, sino por el diseño de la prótesis, porque es tal la presión entre tu prótesis y el proceso que no dejan pasar por ahí ningún instrumento para higienizarse, por lo que a largo plazo empieza a acumular placa. En esta imagen lo que podemos ver es una prótesis también fija. Si se dan cuenta, en la parte de la mandíbula hay enrojecimiento que es se ve eritematoso, inflamado, restos alimenticios, pero esto es debido a que el paciente no puede higienizarse. Si bien estas prótesis se ven increíbles, se ven fabulosas, si el paciente no se puede higienizar, no sirve de nada, porque esa prótesis puede crear más problemas que soluciones que estás dando. Y esto es importantísimo porque ustedes creerán que esto no pasa mucho, pero la realidad es que sí, suele ser muy, muy frecuente. Esta es la misma prótesis de la parte inferior. Al retirarla se ven todos estos restos de comida, pero si se dan cuenta es por estas pequeñas pestañas de la parte vestibular, es decir, como que la base está plana y la base en su borde tiene una pestañita, como una inclinación. Sí. Eso hace que se atrape mucho la comida. Entonces, definitivamente no puede tener ese diseño. Tiene que ser un proceso convexo, pero no cóncavo. Cóncavo retiene la comida. El convexo es expulsivo, lo puedes higienizar perfectamente. También pueden ser prótesis que sean removibles, ¿no? Con un Fíjate, diseño. ajá, mira, la ventaja de las prótesis removibles es que cuando tú te las quitas, te puedes higienizar, el paciente se higieniza de una manera estupenda. Es decir, se las quita, lava todo y se las vuelve a colocar y la retención realmente existente en la prótesis es nula. Por eso es que también tienes que tener a consideración justamente que entre la elección de una prótesis fija a una removible, no solamente el número de implantes, la distribución, todos estos factores técnicos, sino también al paciente. Por ejemplo, un paciente con poca coordinación motriz, es decir, que les cuesta trabajo, tienen artritis, que son pacientes que una tercera persona les ayuda a hacer esta higiene, son pacientes que no son candidatos para prótesis fija, aunque fisiológicamente y biológicamente sean unos excelentes pacientes, porque tú podrías colocarle los implantes que fueran a ese paciente, pero si en el momento de la higienización no la pueden realizar, está acumulando mucha comida y al final puede traer más problemas consigo, inclusive más allá de la pérdida de esos implantes o la prótesis. Entonces, muchas veces en este tipo de pacientes se ocupan la sobredentadura sobre implantes que simplemente se quitan y se higienizan y se vuelven a colocar, ¿vale? Entonces, son conceptos que también hay que tener en cuenta. Ahora, un paciente que no fuma es un gran paciente porque no tenemos nosotros problemas como las altas temperaturas, las mala higiene, los efectos que causa el tabaco, la nicotina en boca. Pero se considera de medio riesgo, pero no es un excluyente a pacientes que fuman 10 cigarrillos o menos al día.
esos pacientes son viables todavía en implantología, pero siempre, siempre tener este cuidado y también educar a esos pacientes. No les puedes decir a un paciente que llega a tu consulta que es fumador, de un momento a otro, ¿sabes qué? Deja de fumar. No lo va a hacer, aunque le digas, oye, ¿sabes qué? Ponte parches. Puede ser de ayuda, pero definitivamente no lo pueden ser tan súbitamente. Esto es progresivo. Entonces, la educación también va por parte nuestra para poder hacer reflexionar a nuestro paciente, ¿vale? Pero que fume no es un indicativo de exclusión para la colocación de los implantes. Aquí era lo que les comentaba de las expectativas del paciente, un paciente realista, un paciente que no es tan realista o uno que es como un poco problemático. Ahora, un buen paciente periodontalmente sano es un paciente realmente de bajo riesgo. Un paciente que tuvo historial de periodontitis o alguna enfermedad periodontal, pero está controlado, es un buen paciente, solamente que hay que educarlo. Pero justamente por estos antecedentes recae en nuestra tabla de mediano riesgo. Pero un paciente que no sigue indicaciones, que no se lava, que no nos apoya, esos pacientes inmediatamente recaen en riesgo alto. Y eso es muy frecuente, independientemente de que, o sea, a la consulta suelen llegar también pacientes que al pesar que pueden cubrir los gastos biológicamente y financieros, no son candidatos por la mala higiene que ellos tienen. A pesar de la educación, muchas veces hay que tener estas cosas en cuenta para realizar ese tipo de tratamientos. En cuanto al acceso, esto quiere decir más a la apertura que tiene el paciente. Sí, existen medidas para la colocación de implantes, por ejemplo, totalmente guiados en la parte posterior que te piden una apertura este, mínima para la colocación de los implantes. Muchas veces hay personas que tienen algún trastorno, tienen dolor a la apertura, abren muy poco. Estos pacientes generalmente son un riesgo mediano porque no nos pueden apoyar a la colocación adecuada del implante, pero todavía podría llegarse a colocar implantes quizá un poco angulados, pero con unas correcciones de angulaciones superiores para la colocación de estos implantes. Pero un paciente que tiene una apertura mínima realmente no es un buen paciente. No todos los pacientes son candidatos para los implantes. Ahora, si nuestro paciente ha tenido alguna patología, eh, pero ya tuvo ese tratamiento, es un paciente realmente que cae en nuestro riesgo mediano. En cambio, un paciente que tuvo un tratamiento que no se ha erradicado por completo, recae totalmente en un riesgo alto. Ahora, si nosotros hicimos, digámoslo así, nuestra planeación y demás, y no hubo ningún problema, el paciente se considera un riesgo bajo. Si en el momento quirúrgico y demás, hubo alguna alteración en nuestra cirugía y demás, y perdió un mínimo de tejidos óseos, así como blandos, pero un mínimo realmente no importante, podríamos catalogar a este paciente como un riesgo moderado. Pero si al realizar esta cirugía tuvo importantes pérdidas óseas, como este, estas pérdidas óseas como de tejidos blandos, ya es un paciente que recae en un riesgo alto. Ahora, generalmente les voy a dar los riesgos estéticos hablando de pacientes edéntulos, igualmente evaluados en un riesgo bajo, mediano y alto. Generalmente es más fácil colocar los implantes en mandíbula debido a la densidad ósea que
que en contrario a la maxila. ¿Por qué? Porque lo que les comenté, la maxila, usualmente tenemos un seno maxilar que de por sí ocupa mucho espacio. Es una cavidad neumática, es un hueso esponjoso, muy suave. Entonces se tiene que tener muchas atenciones en este caso, como por ejemplo, si llegas a perder un diente en maxila, este hueso se va a perder, pero no es como en la mandíbula, que solo haces una regeneración ósea y te esperas 6 meses para que quede. No, en la parte maxilar, si pierdes hueso y quieres compensarlo, tienes que hacer casi, casi forzosamente una elevación de seno. O sea, es una cirugía todavía mayor. Ahora, para un paciente con soporte facial tenemos que evaluar lo siguiente. Si es un paciente que al sonreír se ve ligeramente el proceso, es un buen paciente. Si se ve un mínimo, pues ya tiene un riesgo moderado, pero realmente si ya al no tener este soporte facial no lo podemos apreciar, es un paciente de alto riesgo. Les voy a poner ejemplo esta parte. En esta imagen podemos ver a un paciente que en la maxila, tanto, bueno, en mandíbula y maxila, no tiene ningún soporte, por lo que podemos ver una compresión como si le hubieran dado un golpe y se ve una curvatura básicamente cóncava. Pero una vez que ya tiene las prótesis, recupera este soporte. Entonces, a esto nos referimos no solamente con el soporte labial, sino el soporte facial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el soporte dado por una prótesis fija y a una removible, como tú lo mencionabas? Bien, el doctor Ricardo Mitrani y el doctor Polini realizaron una clasificación para esto, donde generalmente, si tú te das cuenta en esta primera imagen, vamos a poder apreciar eh, una clasificación donde la primera clase es ningún defecto. Es decir, aquí está nuestro hueso, encía y diente y le dan buen soporte al labio, por lo que no es necesario realmente hacer nada. Pero en esta segunda clase ya empieza a haber un defecto vertical, es decir, perdió un poco de hueso. Pero ¿cómo se compone esto? Colocando un poco de encía a tu prótesis fija, porque la pérdida es muy poca. Entonces, con tu encía y diente tienes buen soporte. En la clase 3 empiezas a tener no solamente pérdida vertical, sino también horizontal de la cresta ósea, por lo que esto, a partir de la clase 3 tú ya puedes estar pensando en un paciente con alguna prótesis removible, obviamente implante soportada. ¿Por qué? Porque la pérdida ya es tan grande del hueso que lo que nosotros requerimos no solamente llevan a ser el tamaño de los dientes, sino de encía y algunas retenciones. Por eso esta línea rosa nos indica que aquí ya es una sobredentadura. Y en la clase 4 ya son defectos realmente muy grandes y combinados, donde hay una gran pérdida vertical como horizontal. Entonces, esta prácticamente ya es una sobredentadura. Todo depende realmente de cuánto hueso has perdido y de qué grano. No es lo mismo perder hueso en altura que hueso en ancho. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cuando el paciente está sonriendo, qué tanto está exponiendo. Es decir, un paciente que no muestra el proceso es un gran paciente. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar los dientes y la parte de la encía no se ve, se mimetiza, pero en el momento en el que sonríes y tú ya expones eso, ya es un factor de riesgo, porque tú no sabes hasta dónde va a delimitar del proceso, es decir, de la encía hacia tu prótesis, ya sea rosa, qué tanto se va a exponer. Es por eso que estos factores se tienen que tener muy en cuenta. Ahora, hablando exactamente del tema del All on 4, este es un esquema básicamente de lo que podría llegar a contener tu restauración.
Si te das cuenta, los pilares anteriores, los implantes anteriores son totalmente rectos, los pilares también, pero los pilares, los implantes más distales están angulados con un aditamento que conecta, pero corrige esa angulación, lo que te expliqué hace rato, que corrige esa angulación para que la salida dé hacia oclusal. Así todos los implantes van a estar posicionados en un solo eje de inserción, no van a estar así, sino van a estar así por arriba. Sobre eso se puede, ¿vale? Cuando es all on six, esa inclinación no se hace, ¿verdad? Exactamente, cuando es un all on six no se hace, pero ¿por qué usualmente no se hace? Porque ya tienes mayor cantidad de implantes y pues hablando en maxila podría ser que el espacio que necesites para colocar 6 implantes sea bueno y no necesites nada más colocar 4. Y otra situación puede ser que ya se haya hecho una cirugía para regenerar la parte que está perdida en maxila o no es suficiente para colocar esos implantes. Otra de las necesidades que se creó el Olon 4 es para evitar hacer cirugía en la parte maxilar, en la zona del seno maxilar. Es decir, para que no tengas que hacer una cirugía para poder colocar hueso y después implantes. El Olon 4, al inclinarse, evitas esa cirugía y puedes llegar al primer molar, o sea, puedes llegar a tener una buena masticación, conocida como un arco corto al llegar a solamente al primer molar. Es, ahora, esta barra se coloca generalmente sobre los aditamentos, hacen como se le tiene que entrar pasivo. Esa barra puede llegar a ser de titanio, que es lo ideal, hecha por CAD/CAM, porque evidentemente va a ser muy precisa. Anteriormente se hacían estructuras coladas, es decir, se enceraban, se fundían, se recortaban y pulían y se asentaban. Muchas veces no había pasividad, pero aún así se colocaban. ¿Pero por qué? Porque el metal a veces puede tener una expansión en la que podría hacer que ya no quede, ya no ajuste, pero eso es índole del material, no de la técnica. En cambio, al tener una barra fresada por CAD/CAM es totalmente precisa, no solamente porque la ves en computadora, sino porque el material ya está hecho, solamente se fresa para que ajuste totalmente a como tú lo necesitas. Y es Este, es- ligera, ¿no? También. por supuesto, es ligera, o sea, la estructura realmente no es tan, ¿cómo decirlo?, tan amplia. No suele ser tan alta, pero también ahorita les voy a mencionar sobre los espacios que tenemos que tener a consideración para la colocación de estas estructuras o estas prótesis sobre nuestros implantes. Ahora, estos tornillos que ves aquí se colocan sobre las barras. Entonces, es todo un proceso de tornillos. Verás, dentro de los implantes se atornilla nuestro aditamento. Sobre el aditamento se atornilla la barra. Y hay veces que dentro de la barra se atornilla la misma, otra prótesis. En esta imagen no, pero generalmente otra prótesis. O sea, son una escena, un ciclo de tornillos que son realmente complicados al momento de la colocación, ¿no? Pero es para que te des cuenta de la ingeniería que construye toda una prótesis. Claro. Ahora, lo que yo te comentaba hace rato era sobre los espacios necesarios para la colocación de tu prótesis. Generalmente cuando tú quieres colocar únicamente un diente que no incluye encía, salvo nada más la altura y el ancho de un diente, suele ser de 7 milímetros. Pero cuando nosotros queremos colocar eh, una estructura sobre implantes y con barra, tienes que tener un aproximado de espacio entre 12 milímetros y 15. Dependiendo de qué, dependiendo del material que quieras colocar, circonia, PMMA, metal cerámica, todos esos espesores hacen que tenga una variación
para que el tratamiento sea exitoso en cuanto al espacio de altura y ancho, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero con esta imagen representarles es lo siguiente. Tenemos que tener totalmente en cuenta la identificación de los objetivos y del cómo se encuentra el paciente. ¿Cómo es esto? O sea, si tiene algún problema, cómo se encuentra bucalmente, qué situaciones tienen que tener a consideración para realizar un tratamiento. Y una vez identificados todos estos problemas, tenemos que hacerlos medibles, es decir, tenemos que medir hasta dónde ha llegado esa severidad del problema del paciente. Una vez que nosotros tengamos toda esta información, tenemos que hablarlo con el paciente, educarlo y hacerlo consciente de cómo se encuentra actualmente. Una vez que el paciente ya esté educado, vamos a tratar de mitigar todo esto a través de tratamientos correctivos, como por ejemplo periodontalmente serían limpiezas, que tengan mayor higiene, cambio de sus prótesis que a veces tienen mal, como por algunos provisionales para ir saneando esas áreas. Y generalmente se hace una revisión de cómo todo esto ha llegado a tener un efecto generalmente positivo en nuestros pacientes. Ahora, ya teniendo toda esta explicación anterior, que realmente es únicamente teórica, me gustaría ahora sí entrar directamente a lo que es nuestro caso clínico. Inicialmente tenemos que empezar con un protocolo fotográfico, ¿vale? Nuestro protocolo fotográfico consiste en lo siguiente. Al paciente le vamos a pedir que haga algunas dinámicas faciales para poder nosotros plasmar en esta fotografía lo que necesitamos ver, desde la seriedad, la exposición de una mínima sonrisa para generalmente ver displays, una máxima sonrisa y pronunciando algunos fonemas. Aquí le tomamos esas fotografías y lo he evidenciado para que tengan un ejemplo o una medida de cómo poder llegar a tomar estas fotografías. Ahora, después de que tenemos este protocolo fotográfico, vamos a pasar a realizar lo que es un análisis facial, es decir, vamos a analizar todo el contexto facial del paciente en cuanto a si tiene alguna discrepancia, cómo se encuentran sus tercios medios, como generalmente dicta la literatura. Vamos a dividir la cara en tres tercios, pero nosotros no podemos modificar el tercio superior ni el medio. ¿Por qué? Porque esos ya son plasmados de nacimiento. Lo único que nosotros podemos modificar es el tercio inferior, el tercer tercio, porque es el que nos corresponde, el tercio de la maxila, que incluye la maxila y la mandíbula. Nosotros podemos corregir esas alturas dependiendo de los tratamientos que le ofrezcamos a nuestros pacientes. Ahora, una vez que realizamos este análisis frontal, quiero que observen a este paciente que tiene una concavidad bastante amplia como la que les mostré en la imagen, donde ha perdido el soporte labial. Si se dan cuenta, empieza a haber una depresión importante en esta zona que evidencia un colapso, ¿sí? Esto es lo que les quiero representar con esas fotografías. Y en esto, la división del tercer tercios en dos. El primero corresponde a la maxila y el segundo a la mandíbula, donde el maxilar lo que sí podemos ver es que tiene una gran depresión. Ahora, estas fotografías lo que les quiero exponer es básicamente cómo se encuentra el display de boca, es decir, lo que se expone al sonreír o en un stand-by. Para comenzar, podemos observar que el paciente en su máxima sonrisa tiene una situación donde tiene una sonrisa inversa, es decir, generalmente la exposición de los dientes superiores es en una curvatura que va como en U. Aquí la tenemos totalmente perdida. Lo que se aprecia primeramente son los dientes anteriores, inferiores, en una inclinación importante, grandes pérdidas de dientes anteriores
por lo que evidentemente, o sea, tiene una exposición muy mala, pero a pérdida del soporte labial. Ahora, en esta fotografía frontal, lo que podemos observar básicamente es cómo se encuentra anteriormente el paciente. Nos podemos dar una idea rápida donde podemos apreciar que tiene algunos aditamentos, eh, múltiples restos radiculares, algunos aditamentos sin usar, un primer molar superior. En la parte inferior lo que vemos son desgastes, quizá algunas coronas. Realmente lo que se puede apreciar en esta fotografía son muchas cosas a considerar que vamos a estar estructurando junto con las siguientes fotografías, estudios. Ahora, en unas fotografías oclusales, miren, podemos apreciar con mucho más detenimiento cómo se encuentran los aditamentos realmente sin ninguna prótesis, con restos de cemento, alimento. En esta parte podemos incluir que tiene restos radiculares con algunas incidencias cariosas, o sea, biocorrosiones, aditamentos que seguramente eran cementados de circonia. O sea, realmente esta dentadura superior sí tiene mal pronóstico. En cambio, la inferior lo que podemos ver desde una vista cruzal únicamente sería que tiene un desgaste severo y quizá higiene a tratar por la acumulación de comida. Ahora, desde una vista derecha del paciente, porque esta es vista en un espejo, podemos ver que tiene aditamentos fracturados. El aditamento de circonia inclusive ya tiene fracturas parciales, si lo pueden ver en mi señalamiento, que está en contacto con la oclusión inferior, lo cual es garrafal, porque eso provoca muchas veces trauma oclusal, restos radiculares. Esta posición de los centrales se ve muy vestibularizada. Esto es debido a que los dientes centrales presentaban movilidad. También tenemos falta de sellado en la parte de las coronas, que en este caso eran de circonia, por lo cual también está acumulando un poco de comida. Ahora vamos a ver la fotografía del lado izquierdo. Ahora lo que podemos ver es idénticamente restos radiculares, contacto de centrales con movilidad, pilares protésicos expuestos con retención de comida, lo mismo, falta de sellado en sus rehabilitaciones. Aquí todavía es presuntivo, pero nosotros desde un principio ya podemos incluir que tiene una pérdida una disminución de la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque el molar, digo, no importa que no esté en contacto, ya se ve que está pasando el plano de oclusión. Los dientes centrales están vestibularizados, de lo cual no debería ser así, ¿no? Tendría que tener una mayor altura. Ahora, en su radiografía panorámica, lo primero que tenemos que hacer es analizar el trabeculado, el cómo se encuentran esos dientes, esos sellados, los implantes, las fosas nasales que no estén llenas de alguna sustancia que pueda repercutir en el tratamiento. Y aquí solo quiero señalarles los datos de interés, lo cuales podemos apreciar lo siguiente. Primeramente, al tener estos implantes sí tiene alguna pérdida ósea a nivel del implante, pero no da una exposición a las cuerdas, es decir, tienen buen pronóstico. Ahora, para delimitar qué tipo de implantes son los que tiene el paciente, lo que muchas veces nosotros realizamos es tomar una radiografía milimetrada para nosotros poder ver de qué diámetro es ese implante, debido a las cuerdas y a la forma del implante, qué implante podría ser de toda la gama existente. Y también hay una página que nos ayuda muchas veces a nosotros a guiarnos sobre este tipo de implantes, aunque muchas veces lo que realizamos es sospechar sobre qué tipo de implante es debido a la experiencia, a la clínica y al conocimiento que tenemos, e ir quizá con una marca comercial que nosotros tengamos sospecha
y mandársela a un representante para preguntarle si este implante podría ser de su marca. De no ser así, tienes que justamente seguir buscando para dar con qué tipo de implantes son. En este tipo específico de implantes son Straumann, donde podemos identificar que los dientes, perdón, que los implantes del lado derecho del paciente son Straumann regular, este también es regular, y este último implante que está más distalizado es uno narrow, pero ¿por qué tiene esta distribución exactamente de los implantes? Bueno, aquí tenía el paciente una prótesis fija de 3 unidades. El paciente llegó así como te lo estoy mostrando. El tema es que al perder el paciente la prótesis fija de 3 unidades del lado derecho, se recargó ahora del lado izquierdo, por lo que también se perdió por el exceso de del trauma oclusal. Ahora, lo que podemos también apreciar de la radiografía es que, mira, tiene una fractura en la raíz horizontal, por lo cual tenía esta movilidad. También la presenta en realidad la presenta en los dos centrales. En este lateral, evidentemente tiene algunas lesiones, pero realmente no tiene buen pronóstico. En la parte inferior lo que podemos apreciar es que al tener una prótesis fija de circonia de 3 unidades ferulizada, es muy complicado poder nada más retirar una para hacer algún tipo de tratamiento, por lo cual tenemos que retirar básicamente este tipo de prótesis para primeramente tratar la lesión del premolar y ver la resolución interna que tiene este molar. O sea, no tiene un buen pronóstico. Ahora, todos estos datos que recopilamos del paciente, tanto en fotografías, radiografías, análisis periodontal, tenemos que realizar el análisis de COIS, que es básicamente reunir en una sola exhibición todos estos datos que tiene el paciente para poderlos clasificar, donde tenemos primero el análisis periodontal, que básicamente corresponde a una periodontitis estadio 1 localizado grado A. O sea, es un paciente bastante bueno periodontalmente, no tiene gran problema, pero debido a las fuerzas oclusales mal distribuidas, tuvo esta pérdida periimplantar. Ahora, en cuanto al análisis dentro alveolar sobre las fotografías, lo que básicamente podemos ver no solamente ese apiñamiento, visualización inadecuada de los dientes debido a la disminución de la dimensión vertical, pero también tenemos que tener en consideración que tiene una sonrisa invertida por lo mismo. Ahora, en el análisis funcional junto con los fonemas, lo que podemos ver es múltiples ausencias dentarias y con un diagnóstico básicamente oclusal de una oclusión disfuncional, por lo cual es traumática, en donde pudo haber sido parte de la pérdida de la o exposición de la lesión del premolar inferior junto con su recesión. Probablemente, digo, no es definitivo, pero eso puede ser probable. Y evidentemente aquí recae la disminución de la dimensión vertical. En cuanto al análisis biomecánico, tiene múltiples restauraciones que deben ser cambiadas debido a la ferilización que tiene, pero por el daño que se ha causado entre los aditamentos y las prótesis. Ahora, aquí tengo que comparto la imagen de una vez realizada la remoción de estos pilares protésicos, lo que nos vamos a encontrar primeramente son los implantes. El paciente en este momento tiene dolor, entonces lo que le importa en este paciente es quiere comer, porque en este paciente, en este momento, como te mostré en las fotografías, comía como podía, lo cual no debe ser así. Entonces vamos a colocar eh, pilares de transferencia sobre los implantes para nosotros poderlos ferulizar de esta manera con con hilo dental en 8 para darles digámoslo así, para formar un puente entre cada aditamento, que en este caso es un transfer.
Una vez colocado el hilo, vamos a colocar una resina acrílica. En este caso es patent resin. Puede ser eh, el patent resin en fotocurable o autocurable. No hay una gran diferencia. Lo importante de este tipo de resina es que tiene muy baja contracción, prácticamente es nula, pero sí es importante que una vez que terminemos nosotros de realizar la ferulización, hagamos lo siguiente. Con un disco, lo que vamos a hacer es partir en dos esta ferulización. ¿Para qué? Para eliminar la contracción que se había mostrado en este momento. Una vez cortada, se libera y lo que hacemos es volver a feludizarlo, pero no es lo mismo la feludización de esta larga distancia que nada más de una incisión vertical. Una vez que ya hicimos este tipo de procedimiento, lo que sigue es tomar unas radiografías para checar el asentamiento adecuado de cada uno de los aditamentos sobre los implantes. Es decir, este aditamento cae perfectamente aquí y está sellando muy bien. Igualmente de los otros, entonces no hay ningún problema. Ahora, lo que se hace es, vamos a tomar una impresión, así como se encuentran ya fertilizados estos pilares de transferencia en boca, colocando, me voy a regresar tantito nada más para enseñar que la distancia en que existe entre este pattern resin y la encía, todo esto, antes de tomar nuestra impresión, lo tenemos nosotros que colocar con este con silicón ligero, porque si nosotros nada más colocamos la masilla, es muy probable que nos quede algún socavado o alguna burbuja en esta parte. Entonces es importante inyectar silicón ligero aquí, en toda esta parte, desde la ferilización hacia abajo, ¿vale? Nada más para tenerlo en cuenta. Bien, una vez que ya tomamos esta impresión, se van a venir, estos pilares de transferencia van a quedar atrapados en nuestra impresión. A esta impresión le vamos a colocar los análogos, que son la réplica de los implantes, y se va a correr esta impresión yeso tipo 4 que es de baja expansión. Ahora, una vez que tenemos los aditamentos, los análogos atrapados en el modelo, lo que nosotros hacemos para empezar a determinar una nueva dimensión vertical y un nuevo plano de oclusión es vamos a hacer una plaquita, puede ser con acrílico, puede ser con acrílico fotocurable, con lo que ustedes quieran. Vamos a colocar nuestra placa base, sobre eso un rodillo. ¿Para qué? Para poderlo delimitar como si fuese prostodoncia, como si tú quisieras hacer en este momento una prótesis inmediata. La corrección es que vamos a colocar unos aditamentos provisionales sobre los análogos, que es la réplica de los implantes, para que se pueda soportar sobre los implantes. Ahora se los muestro. Una vez creado este trabajo, lo que vamos a hacer es colocar esa plaquita base con los aditamentos en el paciente, pidiéndole que haga diversos fonemas como la F, la M, todo esto como para qué, para evaluar fonéticamente cómo se encuentra el paciente. También se determina la dimensión vertical. Ahora, una vez nosotros ya estructurado y teniendo esa dimensión vertical, esos parámetros estéticos, lo que se hace es hacer un enfilado, es decir, un encerado en cera para poderlo probar en nuestro paciente. Esta oclusión básicamente se trató de hacer, como es provisional, la tratamos de hacer en máxima intercuspiración con igualmente guía canina. Ahora, una vez chequeado todo esto en el paciente, lo que se hace es el proceso de laboratorio, que consiste en colocar un refuerzo metálico en la prótesis superior para tratar de que no se fracture y tenga mayor duración. Generalmente el uso de este tipo de prótesis en boca como manera provisional suelen ser, yo diría que un máximo de 6 meses.
en experiencia por lo que he visto, porque la fuerza es bastante amplia. Ahora, una vez que nosotros lo estamos haciendo, tenemos que tapar las chimeneas con teflón para que el acrílico no se impacte en estas zonas. Colocamos este refuerzo metálico. Haciendo todo el proceso, relevamos los dientes y colocamos nuestra resina eh, termoacrílica para la presentación del trabajo. Ahora, una vez que nosotros obtenemos nuestra prótesis implantosoportada, lo que tenemos que hacer es evaluar el qué tipo, o sea, tenemos que evaluar en esta prótesis qué es lo que tenemos que recortar, qué es lo que tenemos que dispensar. En esta siguiente foto les voy a decir los detalles de ajuste que se tuvieron que hacer. ¿Recuerdas que te mostré en una prótesis inferior tenía retención de comida debido a estas pestañas que mencionaba, ya que el borde de la base era recto y de repente hay como una murallita? Sí. Esto se tiene que recortar, lo tienes que dejar plano. ¿Por qué? Porque si no, esto va a acumular comida y pues el paciente no se va a poder higienizar y eso va a tener una repercusión directa, ¿vale? En cuanto a cómo ves este tipo de diseño en esta prótesis, como este puente y esta extensión posterior, nada más es para podernos posicionar mejor la prótesis en boca. Al final, en el momento de la colocación, eso se tiene que recortar, ¿vale? Ahora, en el momento quirúrgico, se tiene que retirar básicamente los dientes que en este momento ya no son funcionales debido a diversas causas que ya platicamos, como fracturas, con mal pronóstico. Lo que se decide aquí es retirar básicamente todos los dientes y hacer la preservación de los dientes anteriores, donde se encontraban los centrales. ¿Por qué? Porque la brecha y la distribución de los implantes conforme está el paciente es muy grande. Es decir, el espacio que existe en los dientes, en los últimos dos implantes anteriores, es bastante amplio. Entonces, lo que se va a tratar de hacer aquí es colocar dos implantes más en la zona anterior para que ya no exista ese cantilever, es decir, ese espacio tan amplio en anterior. ¿Por qué? Porque podría llegar a haber un problema que afecte directamente a los implantes anteriores o dañe la prótesis como algún tipo de fractura. Bien, ahora, terminando la cirugía, se colocó directamente la prótesis donde el paciente la usa inmediatamente debido a dos situaciones. No está recargada directamente en los tejidos, como puedes ver aquí. Y segundo, como está retenido directamente por los implantes, va a tener cierta comodidad al masticar y mayor eficiencia sobre todo. Y estéticamente se ve mucho mejor. Ahora, pasados los meses, una vez que esta preservación alveolar ha terminado, ya podemos nosotros continuar con la rehabilitación. Es decir, ahora sí, ya vamos a colocar pilares transicionales, multiyonic, transmucosos, pilares angulados para corregir la angulación. ¿Por qué? Porque anteriormente en la prótesis anterior colocamos esa prótesis, digámoslo así, de emergencia para que el paciente ya pudiese masticar. Pero ahora lo que hacemos es corregir esas angulaciones que eran mayor a 17 grados en la prótesis para poderla compensar. Ahora sí, si te das cuenta, estos aditamentos son de plástico. ¿Por qué? Porque estos son de prueba, son para que nosotros podamos juzgar hacia dónde queremos que emerja, es decir, hacia dónde queremos que se asome estos aditamentos. A pesar de que están inclinados, aquí podemos ver que el tornillo se ve oclusal. Y en un lateral de nuestros pilares angulados puede venir 17 grados, 17 grados o 30 grados.
todo dependiendo, pero estos nada más son para que cuando tú quieras comprar los de titanio, los de plástico te sirvan a ti para guiarte de cuáles debes seleccionar. Estos nada más son de la marca de Straumann, Mm. el kit específico. Digo, no es ningún tipo de promoción ni nada, sino que en ese momento el paciente ya tenía los implantes de Straumann, pues tenemos que hacer todo el sistema en Straumann, o sea, la marca que le corresponde. Ahora, una vez que todos esos aditamentos dan hacia oclusal, lo que nosotros tenemos que hacer es ya tomar las impresiones. ¿Recuerdas lo que nosotros hicimos de colocar los pines de transferencia para tomar la impresión y recuperar el modelo? Bueno, es básicamente esto. Ahora, tú viste que te mostré hace un segundo los pilares plásticos que Sí. van sobre boca. Pero ahora estos ya son los análogos. Es la posición que deben de tener estos aditamentos sobre los implantes. Ya todos dan hacia oclusal, es decir, tú puedes ver 360 grados la terminación de estos pilares. Entonces, quiere decir que tienen un buen eje de inserción en la medida de lo posible. Ahora, lo que podemos ver es que tiene la representación exacta de cómo se encuentran este, los pilares angulados. Y si te das cuenta, están supracristales, es decir, están por arriba de la encía. Esto, pues, no queda en nosotros, realmente es una forma en la que se tuvo que rehabilitar en este caso, porque soluciones protésicas que nos corrigieran más angulación no era posible. Entonces se optó por ocupar estas. Bien, una vez que ya tenemos las vistas de los análogos, colocamos los pines de transferencia y vamos a hacer exactamente lo que hicimos cuando tenía dientes. Vamos a ferulizarlos. Ahora, lo que vamos a realizar aquí es un jig de verificación de yeso. Esto es súper, súper importante, Paulina. Esto es súper importante. Muchos odontólogos no lo hacen para ahorrarse tiempo y dinero, pero esta es una alternativa buena y accesible que pueden tener para poderse realizar ese tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez que tenemos el modelo con los pines de transferencia, vamos a hacer una camita en la base, como se muestra en esta imagen, con cera. Esto es para que cuando nosotros coloquemos el yeso, no se pueda extender más allá de lo que le corresponde. Es decir, que no invada el sitio del transfer entre el pin de transferencia y el análogo. Es decir, cubrimos esa zona para que no le invada y solamente se quede en el sitio del pin de transferencia. Ahora lo bardeamos también con cera rosa. Y una vez que esté bardeado con cera rosa, que queda como en esta imagen, le vamos a tener que colocar un yeso de baja contracción que prácticamente sea nula, de baja contracción, expansión, discúlpame. En este caso ocupamos el Arctic no recuerdo de qué marca es, pero es yeso Arctic. Este yeso tiene la propiedad de tener una nula contracción y la ventaja de ocupar este tipo de jig de verificación en yeso es que lo puedes hacer tú o inclusive si lo haces en el laboratorio es muy económico al ser solo yeso, porque muchas veces lo que el laboratorio hace que te manda es un jig de verificación de resina, pero esta resina, este jig de verificación, al ser de resina es muy flexible. Imagínate que tenemos la herradura de la prótesis aquí, yo puedo hacer esto y va a tener esa flexibilidad, lo que nos va a dar un negativo o ni siquiera nos va a dar algo certero acerca de ese tipo de jig. En cambio, este jig de yeso, al ser tan rígido, al colocarlo y asentarlo, si ese yeso no está pasivo, es decir, no entra como un clic sobre los aditamentos, se fractura. Y eso a ti te da la indicativa de que eso tiene que volverse a tomar una nueva impresión, Mm. no continuar, ¿vale? Es de Cermark. Ah, es de Sharmak. Ajá. Sí.
Ah, estaba googleando. muchas gracias. Bueno, entonces, este jig de verificación es sumamente económico, lo puedes hacer tú, no tardas mucho y es mucho más fiable que los jigs de resina que te manda el laboratorio. Otra propiedad importante es que este jig, este yeso, en una radiografía sí se ve, pero las resinas impresas que te manda el laboratorio en forma de jig de verificación no se ven. Lo único que se ve es el tornillo que tú le colocas al ser metálico, pero esto no es ninguna prueba de fidelidad sobre la pasividad que se puede apreciar. Ahora, si puedes ver tú, ampliando la imagen, aquí podemos ver el pilar angulado y esta parte, esta línea que ves aquí, esta línea que ves aquí, es la transición entre el pin de transferencia y el pilar angulado. Ahí es donde los dos se unen. Así como se ve, así tiene que quedar en el paciente. Mm. Ahora, vemos las pistas laterales del chip de verificación en yeso. Quiero que lo veamos y se ve totalmente ajustado, o sea, como si no hubiese un espacio ahí, nítido contacto. ¿Sí lo vemos? Ahora, este mismo jig lo tenemos que poner en boca y verlo en el paciente. Tenemos que ver exactamente lo mismo. ¿Ya viste? Sí. Aquí está nítido, aquí está nítido. Ah, mira, este es el ejemplo más claro. Este es el implante, Mm. este es el pilar angulado y este es el pin de transferencia. La ventaja del implante, a pesar de que esté expuesto, es que no muestra las cuerdas del implante. Mientras no muestre las cuerdas y no tenga ningún signo clínico de sangrado, inflamación, tiene buen pronóstico. Lo mismo en las otras vistas, ¿vale? O sea, se ve nítido, nítido esa unión. Sí. Ahora, lo que vamos a ver es la toma de la radiografía, es lo que yo te comentaba, radiográficamente sí se ve. ¿Por Sí. qué? Porque el yeso y el pin de transferencia es metálico, evidentemente se va a ver, pero cuando el laboratorio te lo manda de resina, eso no se ve nada, no se ve como, es como si solamente se viera el tornillo unido al aditamento. Eso realmente no es ningún signo de pasividad, ¿sí? Una vez que nosotros sabemos que nuestro modelo de trabajo está pasivo, sobre eso nosotros podemos hacer otra placa base con rodillo. ¿Por qué? Porque sobre esta placa base sobre rodillos va sobre los aditamentos angulados. Ya no va directo a implante, ya va sobre los aditamentos angulados. ¿Y cuál es la? Y bueno, seguramente ya lo sabes, pero de manera explicativa, la ventaja que tiene ya no estar conectando una prótesis o lo que tú necesites sobre el implante es que ya no tienes que estar quitando y poniendo directamente sobre el implante. Lo que se vio en los estudios que reflejaba era en una irritación a nivel de los tejidos que estaban circundantes al implante, lo que tenía una irritación en el hueso, por lo cual se iba perdiendo poco a poco. En cambio, si tú colocas el aditamento sobre ese implante, ese aditamento jamás se va a volver a quitar, ya vas a trabajar sobre el aditamento. Entonces no importa cuántas veces lo estés quitando y poniendo, eso ya no va a tener una repercusión directa en el implante y en los tejidos adyacentes. Es que las desconexiones importan mucho, ¿no? Sí, claro, eso antes no se tenía tan testeado, pero ya tiene algún tiempo que ya se tiene como referencia que sí se tiene que hacer eso para evitar pérdidas óseas y de tejidos y de irritación que muchas veces llevan a la mucositis o a la perimplantitis o simplemente pérdidas óseas. Ujú. Ahora, una vez que tenemos nuestra placa base con el rodillo,
tenemos que chequearlo en el paciente, línea media, corredor bucal, línea de caninos, lo tenemos que ver y lo tenemos que probar en el paciente. Una vez que ya vemos el display del paciente, de cómo se presenta, lo que tenemos que hacer es un encerado. Pero para esto necesitamos recopilar primero los datos. ¿Cuáles son los datos? Para hacer ahora, de aquí en adelante, un flujo totalmente digital, lo que necesitamos es lo siguiente. Vamos a tener que tomar un escaneo intraoral de la parte inferior, es decir, de la oclusión inferior, del rodillo superior, al rodillo le tenemos que hacer algunas muescas. Estas muescas las hicimos con resina. ¿Para qué? Para que cuando se llegase a tener que tomar una tomografía, esa resina que le colocas a la cera se puede ver. Entonces es un punto para que tú empalmes la tomografía con el escaneado del rodillo. Es decir, esta base con rodillo tiene unos puntos de resina aquí, aquí, aquí y aquí. Esas resinas, cuando le tomas una tomografía, no va a salir nada salvo esos puntitos de resina. Pero esos puntitos de resina se pueden empalmar con estos puntos de resina que están aquí, dando la posición exacta de cómo se encuentra esta base con rodillo en el paciente. Ahora, en el modelo que tenemos que ya está pasivo, que ya está chequeado, podemos colocar lo que son scan bodies para poder hacer un correcto escaneo del paciente. La ventaja de hacerlo extraoral es que el yeso tiene textura. Entonces, al escanearlo es muy fiable, al contrario de hacerlo en boca directamente de esta manera. No es lo mismo, pero es más fiable hacerlo así, con este tipo de scan bodies. Hay una parte que podría ser todo análogo, digo, todo digital, en vez de mitad y mitad. Sí, sí se puede hacer, pero ¿sabes cuál es el tema? O sea, es sumamente costoso y muy poco accesible llegar a ese tipo de aditamentos que se necesitan, porque los aditamentos que necesitan para hacer bueno, todo en flujo digital son bastante costosos. Inclusive necesitas, denomina la literatura como escambuis, pero de bandera, no son rectos. Imagínate que hay una banderita extendida en cada uno de estos Mm, y tienen en esa banderita diversos círculos. Eso es para que le dé mayor posicionamiento y mayor exactitud junto con un escáner. Pero ¿cuál es el tema? Que es bastante costoso. Ah, quien habla mucho sobre esto y lo ocupa, por si les interesa, es el doctor, el Papa Spiridakos, mm, sí, ¿sí? sí. Él es un ponente bastante importante en el tema de prótesis e implanto soportada, o sea, arcos completos de índole digital. Es un gran referente por si alguien lo quiere buscar, la literatura está muy buena. Y bien, y finalmente necesitamos la oclusión. Esto sí lo realizamos en paciente de la parte de la altura y la posición. Lo único que necesitamos referir aquí son estos elementos para empezar a hacer nuestro flujo digital de aquí en adelante. Ahora, lo que vamos a seguir haciendo es, en esta base con rodillo, que ya tenemos digitalizada, se va a hacer el encerado de diagnóstico. Este encerado de diagnóstico ayuda a visualizar cómo se puede ver básicamente el prototipo del cómo quedaría esta primera prueba del paciente. Ahora, lo que se está haciendo es, si se dan cuenta, está empalmado el rodillo con este encerado digital para que tú te des las proporciones en cuanto a medida, distribución, contactos, oclusión.
sobre el rodillo para que nos dé la primera prueba de resina. Ahora, después de haber hecho este encerado, que este encerado evidentemente lo mandé al laboratorio, me ayudaron y lo estuvimos chequeando, porque es un trabajo multidisciplinario, o sea, realmente es un trabajo que fue bastante extenso y, bueno, tuvo que ser hecho de un especialista en sectores digitales. Ahora, una vez que nosotros tenemos el encerado digital, lo que se empalma es hacer el diseño. Lo que aquí se está representando, que es lo que yo te comentaba, era el diseño de la prótesis para que el paciente se pueda higienizar. Mira, esta parte amarilla que ves aquí es la resina, es la prueba de resina. Esta blanca es el proceso, es la encía. Y este espacio que existe aquí es para que el paciente se pueda higienizar. O sea, aquí se ve enorme, pero realmente es como de 0,1, 0,2 milímetros. O sea, básicamente nada, pero lo necesario para que el paciente se higienice. Si te das cuenta también aquí, es el diseño que se le está dando a esta prótesis, donde se está haciendo convexa, es decir, que no quede retentiva para que el paciente se pueda higienizar perfectamente sin necesidad de tener que hacer algún ajuste, y si se tiene que hacer es mínimo. Esos hoyos que ves ahí es donde se van a colocar los pilares eh, de titanio para colocarse sobre los pilares angulados y tiene muy buen diseño. Ahora, esta prueba de resina se imprime y se coloca en paciente. Esto nada más es para poder evaluar la fonética, grosores, estética, oclusión, que funcionalmente es lo que a nosotros nos importa. Y también, evidentemente, que esté bien sellado entre el pilar y nuestros pilares angulados. Aquí, si nosotros, por ejemplo, notamos que se tiene que hacer alguna corrección en cuanto a cualquier tema de los que te acabo de explicar, es el momento, lo cual sí se tiene que hacer algún cambio. En cuanto a oclusión, estos son las fotografías laterales, ¿vale? Aquí se tiene que hacer un cambio de oclusión. Ahora, esto es el inicio y en la prueba estética con el paciente. El cambio es bastante notorio desde el display, que es la exposición de la sonrisa que tiene, la oclusión, el aumento de la dimensión vertical, que ya la tiene recuperada. Aquí, al ser tan amplia, esta prótesis va a ser una PF3, es decir, es diente con exposición de encía. Ahora, una vez testeado todo esto, lo que se va a hacer es imprimir, pero fresar el PMMA para la colocación directamente en el paciente, ya con los pilares de titanio y va a ser atornillada sobre los pilares angulados. Así se ve y así se ve en oclusión. Ahora, así es la colocación de este PMMA, que es un polímero que lo estamos ocupando para básicamente la rehabilitación de este paciente, ¿no? O sea, en un futuro, este paciente va a cambiar todo esto por algo más, por una restauración más duradera. Podría llegar a ser circonia, metal cerámica, lo que el paciente guste, pero en este momento su rehabilitación es únicamente en PMMA. Aquí vemos la correcta pasividad que existe, la buena oclusión, la buena caracteres estéticos que tiene el paciente. O sea, realmente se ve bastante bien para él. ¿Cuántos años puede durarle en boca una de PMMA? Pues mira, fíjate que realizando estudios en pandemia, muchos de los pacientes que tenían PMMA colocado
para que posteriormente colocaras un material más duradero, es decir, lo que te acabo de comentar, una circonia, un metal cerámico. Duraron 2 años colocados estos PMMA en perfecto estado. Entonces, la literatura actualmente nos menciona que puedes dejar el PMMA inclusive como un tratamiento definitivo a valoración de citas con el paciente. Es decir, que venga a revisiones, no sé, semestrales, anuales, para ir viendo cómo está evolucionando este PMMA, porque realmente ha durado bastantes años, ¿sí? O sea, todo depende también de la liquidez del paciente. No es lo mismo el costo de una estructura de las que te estoy contando de PMMA, que puede rondar, no sé, ponle tú que aproximadamente como en costo de laboratorio como unos 8,000 pesos, Mm. a comparación de hacer las estructuras de circonia, que el precio aumenta, no sé, como en 50 y tantos mil pesos aproximadamente. Sí. Y aparte es un material muy ligerito. Sí, realmente es un material muy noble y muy estable, y al ser fresado también es muy preciso. Ahora, ¿te acuerdas de lo que te platiqué del sector anterior? Que todavía se le iban a colocar dos implantes para evitar este tema del cantilever de los espacios anteriores. Bueno, este es el caso. Se hace la planeación para la colocación de los dos implantes anteriores. Esta es la planeación 3D de la tomografía en diferentes cortes, desde 0 grados, donde se encuentra 6 milímetros y 1,2 en diferentes vistas. Bien, conforme los datos que ya teníamos, se realiza esta guía donde, si ves, la entrada o la emergencia de esos implantes va a quedar súper vestibularizada, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque vamos a colocar pilares angulados sobre esos implantes para hacer la corrección y que todos los implantes den una vista oclusal, es decir, que todos tengan el mismo eje de inserción. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta todo esto, lo que vamos a hacer, esta es nuestra guía quirúrgica ya impresa. Se prueba en el modelo para que veamos que evidentemente va a quedar en paciente, porque esta es la copia idéntica. Ya en el momento de la cirugía se colocan estos implantes, igualmente Straumann PLT, para la colocación, y esto es en el momento quirúrgico. Ahora, en el PMMA que teníamos nosotros, lo que hacemos es abocardarlo como si fuese un provisional, es decir, hacerle espacio a los aditamentos que va a tener para poderlo atrapar con resina fluida. Ahora, si te preguntas por qué hay una divergencia, un espacio tan diferente entre estos implantes que se están colocando y estos que ya estaban puestos, es evidente. La filosofía que se siguió en esta situación es dejarlos 1,5 milímetros a 2 milímetros infracrestales, pero estos implantes que estaban ya colocados estaban supra. Mm. Entonces, por eso esta diferencia. ¿Afecta en algo? Realmente no. Se toma una radiografía para ver que evidentemente todo queda bien colocado, bien sellado, y bueno, se afirma toda esta parte. Y finalmente así tenemos al paciente, ¿no? O sea, tiene una gran diferencia en cuanto llegó a cómo queda el día de hoy. Sí, ya puedes sonreír con mucha seguridad. Sí, oye, y no te creas, él es médico, ¿no? Y realmente tenía un carácter un poco fuerte. Mm. Entonces, no te creas, sí fue una larga travesía este tratamiento. Más que nada, pues desde la educación del paciente hasta el momento en el que él ya se puede apreciar así. Cambia la actitud completamente, ya es más accesible porque no solamente da resultados, sino puede comer mucho mejor, que es lo que él estaba buscando. Ok. Pero sí, también muchos pacientes se han de decir que
No quieren cepillarse con los hilos porque van a tumbar los implantes o van a tumbar la prótesis, ¿no? Sí, y fíjate que mucho que llega a la consulta son de pacientes que dicen que se higienizan solamente con el Waterpik. Mm. No, o sea, eso es un instrumento súper bueno, pero jamás va a reemplazar de ninguna forma al hilo dental ni al cepillado. O sea, porque en estos pacientes tienes que ser muy claros en cuanto a la higiene y para ellos es más sencillo colocarse una pieza, un instrumento que lanza chorros de agua a presión y que el paciente al sentir toda esa agua siente que se está limpiando, Sí. pero hay zonas retentivas o zonas que necesitan forzosamente el uso de accesorios como cepillos interdentales, el hilo superfluos, o sea, ese tipo de accesorios para mejorar la prevalencia de nuestros implantes y de nuestras restauraciones. Totalmente. Pues muchísimas gracias, doctor, por traernos este tema tan interesante y tu caso clínico tan genial. Ah, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Paulina, por darme la oportunidad. Realmente me llenó de mucha emoción venir el día de hoy a poderte presentar un poco de lo que suelo hacer, pero más que nada, tratar de enriquecer de alguna forma al oyente que nos va a estar escuchando hoy. Y si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto. Y si no, están mis redes sociales por si ustedes quieren o tienen alguna duda sobre algún caso clínico en lo que yo pueda ayudarles, aportándoles clínicamente o científicamente, pues con todo gusto. Muchísimas gracias. Sí, vayan a seguirlo a su Instagram. La verdad, sube casos clínicos muy, muy geniales para que te vayan y te sigan. Cualquier contacto también en tu correo, ¿verdad? Ujú, claro que sí, Sí, por sí, favor. quieren derivarle a algún paciente, si tienen dudas en algún caso clínico, están en Ciudad de México y necesitan algún prosto también. También el doctor da conferencias, también lo pueden contactar. Y pues muchísimas gracias, doctor. No, estoy totalmente agradecido. Y bueno, felices fiestas, ya estamos en diciembre, ya estamos terminando todo esto. Espero que terminen muy bien el año y empiecen uno mejor. Mis mejores deseos, que tengan prosperidad, salud y sobre todo mucho trabajo. Cualquier cosa, aquí estamos. Mil gracias. Vayan a seguirlo a su Instagram. Aquí está el código QR. También dejen su like y su suscripción aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta plática con el doctor Omar. También pueden dejar en la caja de comentarios alguna duda, pregunta. Vamos a tratar de estarlas contestando. Y pues nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. No, Adiós. de qué, nos vemos.